Al día 7 del reto RTC, 30 días de lectura del libro Querer no es poder. Mi nombre es Lucas Burgueño y durante este mes estamos recorriendo esta obra fundamental en la recuperación de cualquier conducta adictiva o patrón impulsivo. Patrones impulsivos que desarrollamos cuando queremos suprimir, eliminar o evitar un malestar. No se trata de leer más, se trata de entender mejor qué hay detrás de esos patrones en los que acabas una y otra vez inevitablemente. Hoy, dentro del plan, tenemos de la página 51 a la 57, ambas incluidas, y cada día te compartiré una pequeña reflexión para ayudarte a bajar a tierra eso que estamos leyendo y explorando y bajarlo a tu vida real. Bien, busca un lugar tranquilo, abre el libro y recuerda algo importante. La recuperación no empieza cuando dejas esa conducta, cuando eliminas el patrón. Empieza cuando comprendes qué hay detrás y empezamos a desarticularlo estratégicamente. Dejar de beber, dejar de consumir, dejar la conducta adictiva no es recuperación, es simplemente abstinencia y no tiene nada que ver con desarrollar un proceso de recuperación completa. La abstinencia es solamente la base fundamental, fundacional, es una condición necesaria pero no suficiente. Vamos allá con la lectura del día de hoy, día 7 dentro del reto de 30 días. Estamos escribiendo las etapas, recordemos el día de ayer, del día 6, las etapas como si fuera una relación amorosa, las etapas que hay. La etapa de enamoramiento, etapa de luna de miel, etapa de traición, etapa en la ruina y etapa de apresados. Vamos con el detalle de la etapa 1, enamoramiento. Los primeros contactos del adicto con la droga, a la que más tarde tendrá adicción, lo dejan encandilado y enamorado. Por lo general tienen sobre él un efecto que es relevante en cierta forma. Le emociona, le produce euforia o le tranquiliza. Abro paréntesis. Recordemos que la medicación psiquiátrica igualmente podemos dividirla en dos grandes categorías, estimulantes o sedantes. Nada diferente del resto de sustancias y drogas ilegales o alegales. Cierro paréntesis. Le produce un cambio de estado de ánimo que en muchos casos se experimenta a nivel visceral. En lo que respecta a las adicciones al alcohol y a las drogas, este cambio de estado de ánimo sin duda es causado por una real alteración de la química cerebral. Cualquier sustancia que hace que el individuo se sienta exaltado está alterando la composición química de su cerebro. Eso es lo que produce la sensación de exaltación. Esas sustancias, que son las que más probabilidades tienen de crear adicción, trastornan el equilibrio en el neurotransmisor del cerebro y con el tiempo provocan una verdadera dependencia bioquímica de la sustancia, como veremos más adelante. Para la persona que se hace adicta a una actividad exaltadora, como el juego, la emoción buscada, se dice, es similar a la euforia producida por la droga. Muchas veces incluye una descarga de adrenalina. Por consiguiente, en la medida en que la composición bioquímica del cerebro resulta afectada, incluso las adicciones a ciertas actividades pueden tener un componente fisiológico. Pero como la investigación efectuada en ese terreno es insuficiente, solo podemos ofrecer una teoría conjetural por el momento. Lo que sí saben los expertos en materia de juego es que una fuerte ganancia inicial incrementa las probabilidades de adquirir la adicción al juego. Abro paréntesis, a día de hoy, porque este libro está escrito en el 89, a día de hoy la evidencia en neurociencia nos permite ver los correlatos claros que hay, concretamente respecto a la conducta del juego, donde hay una exaltación dopaminérgica muy elevada, ¿no? Solamente con el hecho de pensar en jugar o empezar a jugar. No se trata de que la excitación se da cuando gana el ludópata. La excitación y el placer se experimentan en el proceso hacia la ganancia y nada tiene que ver con ganar o perder realmente la adicción finalmente, sino que los mayores placeres, la mayor excitación se experimenta en el proceso hacia. Esto sucede similarmente con muchas personas que el mayor placer lo experimentan hacia conseguir la sustancia, no tanto cuando la consumen. Cerramos paréntesis. El hecho de ganar y tal vez la descarga de adrenalina que lo acompaña es el anzuelo. Aunque el jugador pierda sus siguientes apuestas, el recuerdo de esa ganancia inicial lo hace seguir apostando una y otra vez. Se dice a sí mismo, esta vez sí se me va a dar. El enamoramiento, con un elemento alterador del estado de ánimo, puede ocurrir a cualquier edad.
Sally, por ejemplo, tiene 6 años y se siente querida cuando la madre la premia dándole una golosina. Ese primer vaso de cerveza hace que Alan, de 14 años, se sienta cómodo en su medio social, normal, por primera vez. Jill, una adolescente, se siente mejor consigo misma cuando se compra ropas nuevas. Joe, a los 22 años, va por primera vez a las carreras y esto le produce una inesperada emoción. Y Epen, de 30 años, prueba la cocaína y le encanta la sensación de poder y autoconfianza que ésta le produce. A partir de estos ejemplos es fácil ver cómo una droga o actividad particulares habrán de ejercer una continua atracción sobre la persona que ha tenido una experiencia temprana tan positiva con ellas. El centro de gratificación y el proceso de impresión del cerebro. Se podría decir que nuestros cerebros responden a la máxima: si lo hace sentirse bien, hágalo. Esto se debe a que están conectados para reforzar el placer y evitar el dolor, sin duda para ayudarnos a satisfacer necesidades básicas para nuestra supervivencia, como el hambre, la sed, el abrigo y el sueño. Abro paréntesis, les recomiendo que vean la neurociencia de la adicción, un vídeo que tengo en YouTube donde durante más de 12-15 minutos relato toda la neurociencia que hay detrás de los procesos adictivos, con la evidencia actualizada. No como esta obra que no está actualizada, aunque recoja los mecanismos fundamentales. Esto se debe a que están conectados para reforzar el placer y evitar el dolor, sin duda para ayudarnos a satisfacer necesidades básicas para nuestra supervivencia, como el hambre, la sed, el abrigo y el sueño. Lo que establece las condiciones biológicas para la adicción, por lo tanto, podría ser cierto tipo de aprendizaje que tiene lugar a un nivel celular en el centro de gratificación de nuestro cerebro. Abro paréntesis, a saber, en la actualidad, el núcleo accumbens, cierro paréntesis. El cerebro, de hecho, lee nuestra reacción a una sustancia o actividad. Si ésta nos entusiasma, si la encontramos excepcionalmente reconfortante o aliviadora, generalmente porque satisface ciertas necesidades que de otro modo quedarían insatisfechas, el cerebro libera neurotransmisores que comunican el mensaje: esto sirve para la supervivencia. Se recomienda reiteración. La próxima vez que practicamos la actividad o ingerimos la sustancia, nuevamente somos gratificados con la liberación de esos neurotransmisores relativos a la circunstancia de sentirse bien y experimentamos una sensación de bienestar, como si hubiéramos satisfecho un impulso básico. Este mecanismo tiene un claro valor de adaptación. Si nos estuviéramos muriendo de hambre, ciertos mensajes cerebrales específicos nos ayudarían a sobrevivir remitiéndonos a una búsqueda excluyente de alimentos. El propósito de alimentarnos se tornaría tan importante que lo antepondríamos ante cualquier otra cosa. Le quitaríamos tiempo al trabajo, de ser necesario, y renunciaríamos a las actividades sociales hasta conseguir los alimentos que necesitamos. Pero si de lo que estamos ávidos no es de alimentos, sino de una sensación de poder, control y confianza, entonces la cocaína o cualquier experiencia que crea la ilusión de procurarnos esas metas hará que el cerebro la registre como algo que debe ser buscado con prioridad. Nuestro cerebro es objeto de una mala programación que lo hace reforzar una conducta adictiva como si la necesitáramos para sobrevivir. Steve, un adicto al sexo que buscaba incontroladamente el contacto con prostitutas, recuerda cómo su primera experiencia sexual le dejó grabada una marca en la mente que lo empujó a la adicción. La primera vez que tuve relaciones sexuales con una mujer yo tenía unos 16 años. Mis padres estaban fuera y todos los muchachos con los que acostumbraba a salir habían venido a casa y estábamos tomando cerveza y whisky. Uno de mis amigos dijo que conocía a una chica que era ninfómana. Dijo que podía ir a buscarla y traerla a casa. Así lo hizo. Y no había mentido. Los 12 muchachos nos turnamos durante toda la tarde para acostarnos con ella. De modo que mi primera experiencia sexual fue en esa situación de absoluta insensibilidad totalmente degradante. No tuvo nada que ver con la chica misma. De hecho, eyaculé antes de haber llegado a penetrarla. Pero esta experiencia me enseñó que lo que me convenía era buscar prostitutas. Encontré que recurriendo a las prostitutas podía conseguir que una chica estuviera conmigo. Era algo seguro y podía ser abrazado, acariciado, podía obtener el orgasmo con el que suplía la necesidad de sentirme pleno y completo. ¿Quién cae por qué cosa? ¿Por qué nos inclinamos por una sustancia o actividad encontrando un efecto grato en ella y no en otra? Por la misma razón por la que nos sentimos atraídos hacia una persona más que hacia otra.
Esta es una interacción compleja basada en la manera en que los efectos del elemento adictivo se ajustan a las necesidades del adicto e influida por cierta predisposición según su estilo de vida o su personalidad, por una predisposición física, por una predisposición determinada, por su actitud o sus expectativas y por su posibilidad de acceso a la sustancia o actividad en cuestión. Abro paréntesis, evidentemente en el Polo Norte nadie se hace adicto al fentanilo, no hay fentanilo. Entonces, veamos que pese a que hay unas predisposiciones genéticas para la adicción, el contexto también la realidad circundante va a permitir que esa adicción, esa compulsión, se dé con unas actividades sustancias o con otras. Pero generalmente las bases adictivas, en lo que tiene que ver con los circuitos de refuerzo, cómo afectan las sustancias, tienen un componente fuerte genético. Cerramos paréntesis. Por ejemplo, ¿en qué medida nos sentimos satisfechos con nuestras vidas? Cuanto más ávidos estemos de ciertos efectos y gratificaciones, tanto más atraídos nos sentiremos hacia una sustancia o actividad que los brinda. Así como una opípara cena le resultará más atractiva a alguien que no ha comido en todo el día que a alguien que acaba de levantarse de la mesa. Aquí anotación importante, por ejemplo, sobre el chemsex o el chemsex o el sexo mezclado con consumo de sustancias. Una de las variables que más nos permite predecir o mayor vulnerabilidad genera a este tipo de prácticas y de adicción es la soledad. Según la investigación robusta, es la soledad un predisponente y factor de vulnerabilidad hacia caer en la adicción, evidentemente en varones homosexuales, que es la población más vulnerable a esta problemática. La soledad nos permitiría predecir con más claridad el acabar o el recaer en ese tipo de prácticas. Pero en algunos casos también existe una predisposición física, una vulnerabilidad biológica preexistente, ya sea heredada genéticamente o tal vez adquirida a través de los efectos de la dieta alimentaria y la tensión nerviosa crónica. Esta vulnerabilidad se puede comparar con una alergia y ha sido positivamente identificada no solo en algunos alcohólicos. Se piensa que entre 1 y 2 tercios de quienes padecen alcoholismo, por ejemplo, han heredado una vulnerabilidad genética, sino también entre jugadores o corredores incontrolados y otros adictos. Si una persona tiene esta vulnerabilidad preexistente y se expone a la sustancia o actividad en cuestión, saltará directamente a la última etapa del proceso adictivo, aquella en la que interviene el componente físico de la enfermedad. Es algo así como sacar la tarjeta que dice vaya directamente a la cárcel sin pasos intermedios en el juego del Monopoly. Que una droga sea o no ampliamente aceptada dentro de nuestro medio social influye en la posibilidad de que la probemos o no, y por lo tanto de que nos hagamos o no adictos a ella. Por ejemplo, si el alcohol se consumía mucho en nuestro hogar cuando éramos niños, más probabilidades tendremos de usarlo y en consecuencia de volvernos adictos. También aprendemos de nuestro medio el grado en que un resultado deseado del uso de una droga o actividad es objeto de aprobación y de recompensas. Entre la clase media y alta y entre las personas instruidas se valora mucho la delgadez, la apariencia juvenil, el éxito material y los logros personales. Como consecuencia, no es de extrañar que la anorexia, el ejercicio físico incontrolado y la adicción al trabajo sean también frecuentes en estos grupos. No podemos enamorarnos de una persona a la que nunca vemos. De igual modo, la posibilidad de acceder fácilmente a determinadas actividades o sustancias y no a otras incide en qué tipo de adicción o adicciones podemos adquirir. Una persona que dispone de cuantiosos ingresos tiene mayor acceso a cosas como las compras, la cocaína o el juego de la bolsa. Pero una vez que, por cualquier conjunto de razones, nos hemos enamorado de cierto elemento alterador del estado de ánimo, quedan sentadas las bases para la adquisición de una destructiva dependencia. El recuerdo de este amor temprano y del consuelo, la sensación de seguridad y la emoción que nos brindó, permanece grabado en el centro de gratificación de nuestro cerebro. Si no tenemos suficiente autoconciencia como para advertir el engaño implícito, podremos casarnos con ese elemento como técnica para afrontar la vida y salir de la luna de miel. Abrimos paréntesis. Realmente es un matrimonio, ¿no? O sea, la adicción es un matrimonio con esa sustancia o esa conducta adictiva. Un matrimonio que destruye muchos matrimonios. Continuamos. Etapa 2. La luna de miel. Una vez que un individuo ha aprendido a través de su familia, de la sociedad o por experiencia propia
que ciertas actividades tales como comer, tener relaciones sexuales, jugar o hacer compras pueden transportarlo como por arte de magia lejos de cualquier sentimiento o estado de ánimo penoso, el paso siguiente hacia el camino que conduce a la vorágine de la adicción es muy breve. Inevitablemente habrá momentos difíciles y dolorosos en la vida de toda persona. Al haber aprendido en la etapa 1 que es posible obtener cierto alivio o placer a través de la sustancia o actividad adictiva, el individuo puede sentirse impulsado a borrar los sentimientos molestos o dolorosos con algo positivo. ¿Recuerdan a Joe, quien durante la etapa 1 fue a las carreras y le gustó la experiencia porque lo distrajo de otras cosas que tenía en la mente? Pocos meses o un año más tarde, cuando estaba apesadumbrado porque no obtuvo el ascenso que esperaba en su trabajo, ¿qué tiene ganas de hacer? Apostar a las carreras. Cuando Jill, quien descubrió que comprarse un vestido nuevo le levantaba el ánimo, se encuentra en medio de una dolorosa separación matrimonial, sale de compras. Sally recurre al frasco de golosinas, Alan se va a buscar una cerveza y Ellen compra un poco de cocaína. Paul, el ingeniero que había ganado mucho dinero en la bolsa la primera vez que jugó, no volvió a jugar durante un tiempo, pero su cerebro almacenó el recuerdo de la sensación de poder y control que había experimentado al jugar. Pocos años más tarde, Paul pasó por momentos de mucha tensión. Su padre, al que había estado muy apegado, falleció repentinamente y su esposa quedó embarazada. Ambas cosas en el término de solo 2 meses. Paul comenzó a jugar a la bolsa nuevamente. Esta vez se lanzó a ello con toda su alma. No cabe duda de que eso me apasionaba, que me provocaba un gran entusiasmo, pero en cierta forma también era una evasión. Me sacaba de mi realidad presente. No pensaba en ninguno de los problemas de mi vida mientras estaba pendiente del indicador de cotizaciones. Era una liberación de otras cosas. Me mantenía la mente ocupada y borraba todo lo demás. Me daba algo en lo cual abstraerme. El factor desencadenante para volcarse al elemento alterador del estado de ánimo como forma de sobrellevar las tensiones puede ser cualquier crisis existencial, una experiencia de fracaso o de éxito, la sensación de soledad, la muerte de un ser querido, las dificultades laborales, los problemas de relación o cualquier otra situación que provoque sentimientos o estados de ánimo penosos. La relación con la droga o actividad puede desarrollarse lentamente durante un lapso de varios años o bien, en caso de una tensión aguda, escalar con rapidez. Bruce, de 30 años, es un adicto al sexo que se masturba de forma incontrolada y asiste a espectáculos de desnudismo. Sus primeras... es maravilloso el traductor. Sí. Sus primeras experiencias con la masturbación le resultaron reconfortantes y volvió a masturbarse cada vez que se sentía dominado por sentimientos de inseguridad, como le sucedía en el colegio de secundaria cuando sus compañeros se burlaban de él. Tenía un gran anhelo de ser aceptado y no entendía por qué se burlaban de mí. Me afligía mucho y eso no hacía sino reforzar el escape a través de la masturbación. Había algo en el hecho de mirar mujeres desnudas, una sensación de vínculo que me hacía sentir vinculado y querido. Es difícil de explicar. Como es normal, todos deseamos cambiar de estado de ánimo cuando nos sentimos mal. Ante circunstancias que crean estados de ánimo desagradables, como temor, ansiedad o cólera, es natural querer hacer algo para cambiar o eliminar esos sentimientos. Aquí abro paréntesis y es importante señalar que debido a el repetido mecanismo de evitación que muchas personas hacen, uno de los entrenamientos fundamentales y fundacionales que hacemos en CEMIC es el entrenamiento en la parte de gestión emocional estratégica, que las personas descubran la manera de identificar exactamente cuáles son las emociones de una forma muy precisa, de entre más de 50, 60 emociones que tenemos identificadas. Y este entrenamiento es fundacional, porque si la persona no le pone nombre a lo que está experimentando, no va a poder trabajar con ello. Entonces, parte del entrenamiento de recuperación pasa por este tipo de entrenamiento, que no se hace en muchos sitios, yo diría que los menos. Y esa parte de regulación emocional estratégica es fundamental para poder lidiar con los malestares que experimenta la persona y no que se vea abrumada por cosas que no sabe de qué se tratan. Son fantasmas que no tienen ni pies ni manos, pero que definitivamente le están agarrando a la persona. Entonces, el poder bajar a tierra, poder identificar y señalar estos estados emocionales con precisión y entrenar esto es una parte fundamental dentro de lo que trabajamos en RTC. Continuamos con la lectura.
Las sensaciones que llamamos negativas son señales que nos advierten de la presencia de una situación, ya sea interna o externa, que debe ser resuelta. Sin una solución mágica, contamos básicamente con dos opciones para encontrar alivio. Podemos tomar alguna medida para modificar las circunstancias que están teniendo efecto negativo en nosotros, resolviendo el problema, tratándolo, comunicándonos, o bien, si eso no es posible o deseable, podemos cambiar nosotros mismos, modificar nuestra relación con las circunstancias. Hasta aquí llegamos en la lectura de hoy. Efectivamente, aquí se está señalando hacia algo fundamental dentro de la recuperación, que tiene que ver con que el manejo de muchas situaciones pasa por bien habilidades internas, como las que desarrollamos, ¿no? De gestión emocional, afrontamiento del estrés, manejo de pensamientos, manejo del craving, manejo de las ganas de consumir, manejo de los conflictos interpersonales y habilidades que tenemos que llevar muchas veces a la interacción con los demás, que tendrá que ver con habilidades de comunicación, confrontación, límites, posicionamiento social. Muy bien, hemos llegado al final de la lectura del día 7 dentro de este plan de 30 días. Y la pregunta de hoy es, hoy hemos leído las páginas 51 a 57 y la pregunta de hoy es, ¿qué situaciones aumentan más mi vulnerabilidad? Hoy compartiré en Stories algunas de las respuestas muy interesantes que ha dejado las personas que están ahora mismo en el programa de RTC y que creo que les podrán ser útiles. Lo dejaré en las Stories de Instagram. Y lo dejaré también en las stories destacadas del plan RTC dentro del perfil de Instagram, lucasburgueno_. Muy bien, pues llegamos hasta aquí en el día de hoy. Y si estás dentro de la comunidad, recuerda en tu cuaderno responder a esta pregunta. ¿Qué situaciones aumentan más mi vulnerabilidad? Algunos ya lo han hecho en el grupo privado, del grupo exclusivo de RTC. Y si no lo estás, puedes hacerlo en tu propio cuaderno para hacer este seguimiento y completar el plan de 30 días. Si lo estás escuchando fuera de la comunidad, coge tu libreta, responde a la pregunta de hoy y recuerda que muchas veces el cambio empieza mucho antes de tomar una decisión aparente, sino que empieza cuando dejamos de huir de lo que sentimos y es precisamente el tema que hemos tratado hoy. Porque durante años he visto cómo una y otra vez se repite este mismo patrón. Las personas no cambian porque les falte fuerza de voluntad, cambian cuando entienden qué función hace aquello que tiene su adicción, para qué hacen su adicción, para qué hacen esa conducta impulsiva. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo durante este plan de 30 días de RTC. Así que nos vemos mañana para el día 8. Un abrazo y recuerda que tu centro no consiste en ser perfecto. Consiste en volver una y otra vez aquello que de verdad importa en tu vida.